que me mandó una Celina. ¿Qué dice, hermano? Recibir el videíto que me mandó. Casi no le oigo, hermano. ¿Recibió qué? El video que mandó. Ah, ya, claro. Yo vi también que usted envió algo, pero no he tenido oportunidad de abrirlo, hermano. Dios mediante mañana. Sobre nutrición. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo a usted. Sí, me quedó perfecto, mi hermano. Quedó un poquitico más para allá. ¿Alguien? Hay días que amanezco, pero casi nada, pero los días de ejercicio. Ay, no he hecho ningún ejercicio. No, es que estos días no he tenido tiempo. Hoy es el único día más tranquilo. Bueno, hermanos, vamos a a disfrutar este tiempo que el Señor nos permite. Conozcamos que es un privilegio. Número uno, ser cristiano. Es una minoría en el mundo, los cristianos. Número dos, dentro de la cristiandad, yo creo, no es pretensión, yo creo que el Señor está por gracia, no es porque lo merezcamos. El Señor está escogiendo un remanente. Ese remanente está conformado de personas débiles, pecadoras, como todos, solo que quieren buscar al Señor de una manera más pura. Quieren conocerlo y obedecerlo. Entonces el Señor toma dentro de la gran, dentro del gran cuerpo de Cristo, toma a ese remanente. Y a ese remanente le revela su voluntad, le revela sus caminos. Entonces, para mí es un privilegio que el Señor nos pueda revelar su voluntad y que estemos dispuestos a hacer, porque de eso se trata. Entonces, vamos a cantarle al Señor, a bendecirlo, por ser tan bueno y maravilloso. Amén. Número 9. Al amparo de tu amor, viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Al amparo de tu amor. Viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Si algún hermano quisiera orar por la reunión.
allá, los que están congregados en las distintas localidades. Pongamos esta reunión delante del Señor. Va a orar la hermana Patricia, entonces. Dale, mi hermana. Padre celestial, soberano Rey, Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos y alabamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por permitirnos una oportunidad más, un día más, de estar congregados juntos en armonía, los hermanos y yo, Señor mío, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para honrar tu precioso nombre, Señor mío. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que te glorifiques en medio de la reunión de los santos, Señor mío, que nos hagas sentir tu gloria, tu poder, tu majestad, tu benignidad, tu bondad entre todos nosotros y nuestras familias, Señor mío. Pedimos que seas tú tocando nuestras almas a través de la palabra que vaya a dar Julián hoy, Señor mío. Que toques, que sea un mensaje vivo a nuestras almas, Señor mío, que nos hables, Señor mío, a través de tu palabra, Señor mío, que esta palabra se haga real en nuestras vidas, Señor mío, que podamos vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor mío, porque es de la única manera que le damos gloria y honor a tu nombre en esta tierra. Señor bendito Dios, te pedimos por nuestras familias, por todos aquellos que están fríos aún, que no han entendido que estamos en tiempos peligrosos, Señor mío. Y te pedimos por aquellos que aún no han llegado a los pies de Cristo, Señor mío. Padre, por tu misericordia, tócalos, Señor, tócalos, atráelos hacia ti con lazos de amor, Señor mío, para que juntos podamos en cada casa, Señor mío, adorarte y bendecir tu precioso nombre, Señor mío. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y amén. Y amén. Amén. Yo sé que tú me amas a pesar de mí. Yo sé que tú me amas a pesar de mí. Con amor tú me miras, con ternura me abrazas. Yo sé que tú me amas a pesar de mí. Oh mi Señor, oh mi Señor, yo sé que tú me amas a pesar de mí. Yo sé que tú me amas a pesar de mí. Yo sé que tú me amas a pesar de mí. Con amor tú me miras, con ternura me abrazas. Yo sé que tú me amas a pesar de mí. Oh mi Señor, oh mi Señor, oh, yo sé que tú me amas a pesar de mí. Amén. Bueno, eso lo dice todo. Nos ama a pesar de nosotros. Su amor no es porque seamos muy especiales. No es porque nos haya encontrado dignos de su amor. Diga, hermana. Dígalo, tranquilo. Sí. Bueno.
Es para el Señor. Es para el Señor. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempito con la palabra. En realidad es la palabra la que nos edifica. La Biblia nos muestra que los creyentes neotestamentarios del primer siglo perseveraban en 4 cosas. Yo repito esto una y otra vez. Y lo hago porque la repetición es muy importante para nosotros, que tenemos una mente dispersa. Y me incluyo, porque oímos y de lo que oímos un poquito nos queda. Y eso sí es que nos queda. Entonces, el volver a oír lo que ya una vez el Señor nos habló, solamente es el gesto de un padre hacia un hijo, que es difícil de corregir, porque somos eso. Somos sus hijos, escogidos en Cristo, para ser formados a la imagen, a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Entonces, el que la iglesia perseverara en estas 4 cosas, que son muy sencillas y tienen un significado muy profundo y en coherencia con el resto de las escrituras, vamos a comprender por qué. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué significa perseverar en la comunión de unos con otros? También, ¿qué significa partir el pan? Y finalmente, ¿qué significa o qué significan las oraciones? Porque en esas 4 cosas, los cristianos neotestamentarios, y digo neotestamentarios porque antes de la muerte de Jesús, el pacto que Dios había hecho con el hombre era por medio de sangre, la sangre de los animales. Y claro, en ese pacto, Él les había dado leyes, mandamientos que ellos debían cumplir. Y el pacto estaba condicionado a la atención y obediencia de esas leyes. Él mantendría su pacto, que es como una alianza, que es como un contrato, siempre y cuando ellos se mantuvieran en atención y obediencia a estos mandamientos que Dios les había dado. Y esto lo encontramos a lo largo de la Torá, que son los 5 primeros libros que son adjudicados a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico en la mitad, Números y Deuteronomio. En el capítulo 28 de Deuteronomio podemos mirar todo este asunto que está relacionado con la consecuencia o las consecuencias de ser obediente, pero también las consecuencias de ser desobediente. Y allí quedó establecido la ley o el acuerdo o el pacto. Sin embargo, ese pacto que era, digamos, firmado o confirmado por la sangre de animales, quiere decir que la alianza dependía de la muerte de un sustituto. El mediador entre Dios y los hombres para mantener la alianza era la ofrenda por el pecado. Ellos tenían que mantener ese asunto bien claro. El punto no es desobedecerle a Dios, lo cual trae como consecuencia un pago por el pecado. El asunto es en desatender algo que era muy importante dentro de ese acuerdo, y es el perdón de los pecados.
el perdón de los pecados se lograba cuando el pueblo en fe, o sea, en obediencia a lo que Dios les había enseñado, hacía, sacrificaba. Porque somos pecadores por naturaleza. Y en esa naturaleza vamos a infringir la ley de Dios. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios tiene que poner ley para darnos una medida, un estándar, por medio del cual lo miremos a Él como un Dios santo que exige que el pueblo sea santo. Entonces, que el pueblo sea santo no significaba que no pecara, que iba a pecar. Significaba que iba a obedecer la ley del perdón de los pecados, porque eso estaba dentro del acuerdo. Dentro del acuerdo estaba, si pecares, entonces yo te voy a perdonar, pero te voy a perdonar siempre y cuando haya alguien que pague por lo que tú has hecho. Entonces el Señor les estaba enseñando por medio de esto que el pecado trae muerte, trae la muerte del pecador. El alma que pecare debe morir. Pero como Dios sabía que este asunto traería la muerte del hombre, en este caso la muerte de todo un pueblo, entonces un sustituto expiaba, se ponía en medio y recibía la ira de Dios, o sea, la muerte. Así era en el Antiguo Testamento. Muy hermoso eso. O sea, vemos a un Dios que quiere tener cercanía con su pueblo, quiere enseñarles a ser santos, o sea, mantenerse en acuerdo, mantener el pacto, y manteniendo el pacto, Dios entonces no se apartaría de ellos. Sin embargo, este pueblo, y no digo que Israel sea especialmente duro, yo creo que Israel mostraba la condición de la humanidad, la condición del hombre, porque ellos no son diferentes a los otros pueblos como hombres. Como hombres, entonces, tenemos una dureza, una incredulidad. Nos cuesta mucho trabajo creerle a Dios y obedecerle. Sí, pues es muy fuerte la naturaleza caída del hombre que lleva al hombre siempre a hacer lo que le parece, no lo que Dios quiere, no lo que Dios quiere. Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo Dios logra quebrar ese poder. Cómo Dios introduce al hombre en alguien que es su perfecta voluntad. Y ese es Cristo, su Hijo. Para lo cual entonces Dios, y eso lo hemos venido comentando desde hace ya unas sesiones, Dios bendijo a su pueblo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios tuvo que hacer algo. Y lo que Dios hace siempre es bueno, y lo que es bueno, Dios lo bendice. Dios lo bendice para que continúe siendo bueno. Y lo bendijo en Cristo. Así comienza la epístola a los Efesios. Comienza mostrando la bendición celestial, la bendición de Dios, la bendición del Rey en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces no hay otra forma de poder permanecer, no solamente justificados, sino
santos y sin mancha. Porque fuimos justificados por la muerte de Jesús. Ese es un hecho contundente que el apóstol Pablo comienza a mostrar en los primeros versículos del primer capítulo. La muerte expiatoria de el Hijo del Hombre, que a su vez es el Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo, dio como consecuencia el perdón de pecados, que trajo la bendición de darle al hombre algo que el hombre había perdido: la conexión con Dios. El hombre estaba muerto en delitos y pecados, o sea, estaba separado de la fuente de la vida, de la fuente de la bendición. Y ahora, por el perdón de pecados dado por Jesús, un hombre, no un animal, sino el Hijo del Hombre, Dios acepta esta ofrenda expiatoria y hace la paz con el hombre. Ya Dios no le va a reclamar al hombre el que él haya pecado en el jardín, el que sea un hijo del hombre pecador. Ahora lo libera de esa ley, de esa cadena donde el hombre estaba atado a la muerte y al pecado, y lo pone en Cristo. Lo pone en Cristo. ¿Para qué? Para que experimente dos cosas. El hombre va a experimentar, al ser puesto en Cristo, va a experimentar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es importante que entendamos que así como somos herederos de Adán, y al ser herederos de Adán, estamos bajo la condenación, en la justicia de Dios, en el otro lado de la balanza, si Dios nos pone en el nuevo hombre que es Cristo, entonces vamos a ser herederos de la bendición. No herederos de la maldición, sino herederos de la bendición. Entonces, hay dos hombres. Uno que es pecador, en el cual venimos, del cual venimos todos, y otro que es justo, en el cual Dios nos introduce por medio de la fe. Entonces ya no es un asunto de nacimiento en el viejo hombre, sino que es un nacimiento en el espíritu. Es un nacimiento que obtenemos cuando creemos que Jesucristo de verdad hizo lo que hizo en la cruz del Calvario. Es importante recibir esto, recibirlo en el corazón y aceptarlo. La Biblia dice que si confieso con mi boca y creo en el corazón que Jesús es el Señor, voy a ser salvo. Entonces, no solamente la boca confiesa, recuerda, hermano, que de la abundancia del corazón habla la boca, lo cual quiere decir que de lo que tenemos en el corazón vamos a hablar. Si Cristo de verdad ha sido puesto en el corazón y la vida de Cristo la tenemos en el corazón, vamos a hablar sobre esa vida. No vamos a seguir hablando sobre la vida adámica. No vamos a seguir trayendo a la memoria las cosas que hicimos en el pasado o que nos hicieron. Porque esa vida es una vida sin esperanza. Esa vida murió en la cruz del Calvario. Nosotros, al ser puestos en Cristo, fuimos puestos para morir a la vida adámica. Entonces, es importante esto, porque tenemos una tendencia, yo la veo en mí, y si la veo en mí, de seguro que en ustedes también está, de traer el pasado, de volver a traer lo que nos pasó, lo que no nos pasó, lo que nos debía haber pasado. Y eso es el resultado de la incredulidad, el resultado de no haber creído
lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O porque no sabemos, o porque hemos oído, pero no queremos creer. ¿Qué es peor? Es mejor estar en ignorancia y por ignorancia no hacer lo que Dios quiere, que haber oído la verdad y no hacerlo. Hermanos, hay una palabra muy seria en relación a aquel que oye el amor de la verdad y no la cree. Y es que Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira. Si nosotros creemos, si le creemos a Dios, si aceptamos su palabra, si la guardamos en nuestro corazón, vamos a ver la absoluta y total bendición de Dios. La vamos a ver. Y no solamente la vamos a ver, porque vamos a vivir muy agradecidos porque en nuestra vida se va a manifestar esa bendición. Entonces, si en nuestra vida no se está manifestando la bendición, no es porque Dios sea infiel, es porque yo no he creído, porque yo no he aceptado su palabra, porque me ha costado mucho trabajo creer en el evangelio. Entonces, si no le creo a Dios, ¿cómo entonces pretendo que Dios muestre su bendición? No, Dios muestra su bendición como resultado de mi fe. La bendición es la gloria de Dios que se va a manifestar en mi vida y se manifiesta de muchas formas, pero es porque creo. Entonces, hermano, es que yo no creo. ¿Por qué no crees? Bueno, tal vez porque no conozco. Entonces no puedo creer aquello que no sé. Ah, listo, hermano. Entonces conozca. Conozca al Señor. Búsquelo en su palabra y conozca lo que el Señor dice en su palabra acerca de lo que Él ha pensado hacer, ha hecho como algo consumado y pongámonos de acuerdo con eso. Así es sencillo. Entonces, la persona que pone su confianza en el Señor, eso se llama fe, tener fe. Esa persona va a ver la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa? No vemos la gloria de Dios, no vemos la bendición y vivimos en amargura, en queja. Queja. ¿Qué es la queja? La queja es la manifestación propia de alguien que no se siente bendecido. Así de sencillo. ¿Por qué no se siente bendecido? ¿Qué es lo que en el fondo está diciendo? No, Dios realmente no me bendice a mí porque no me mira, no me ama. Oro y no recibo. Pido y no viene la bendición. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Ah? Bueno, si no tienes sabiduría, pídesela a Dios, porque Dios la da, pero pida con fe. Tenga fe que Dios le va a oír, le va a dar. Porque el que no cree es como la ola del mar que va y viene. Va y viene. Y que como el que va y viene, inestable. Se mueve, su alma se mueve, se agita, como se agitan las olas, y van y vienen. Un día bien, un día mal, una hora bien, otra hora mal. Un estado emocional que sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. No, eso no lo arreglan las pastas, no lo arregla un psicólogo, no lo arregla nadie. Eso no lo arregla sino el Señor. La medicina se ha levantado en contra del Señor. Como respuesta del Señor en misericordia a la incredulidad del hombre. Claro, ahí está. El Señor dice, ve donde el médico. Si no quieres creer en mí, entonces ve donde el médico. Él te va a curar. Con seguridad, no me va a curar, sino que me va a llenar de pastas. Y esas pastas no son para curar.
porque no existen pastas para curar, sino como para mantener, como paliativo, mantener la enfermedad. Tengo dolor de cabeza, me tomo una pasta y se me quita el dolor de cabeza un rato, pero no me quita la raíz del problema, no me la quita. O sea que la pasta no operó para sanar, sino que operó para darme un ligero descanso hasta que venga otra vez el dolor. Y claro, y siempre estas medicinas creadas en laboratorios vienen con daños colaterales. Afectan los riñones, afectan el hígado, afectan el páncreas, afectan todo. Y al final termino muriéndome de tomar pastas. Bueno, esta no es una clase de medicina. De fe, hermanos. Tener fe en la palabra. Es que dice Santiago, el que esté enfermo, vaya donde el médico, que el médico le mande a hacer los exámenes y sea obediente en tomarse la medicina que el médico le manda. Esas son las instrucciones de Santiago. ¿La han leído, hermanos? No dice eso. Si alguno está enfermo, vaya donde los ancianos, para que los ancianos oren. Lo unjan con aceite. Luego dice, si hubiere pecados, le serán perdonados. O sea que liga la enfermedad con el pecado. Porque la enfermedad es el resultado de nuestra incredulidad. Es el resultado de nuestra incredulidad. Hermanos, no lo digo por ustedes. Yo sé que ustedes son más obedientes que yo. Lo digo por yo. Yo soy el primero. Cuando yo predico, cuando yo enseño, yo me miro a mí mismo. Yo me miro, yo ya dejé, preguntan que qué pastilla, he dejado de tomar las pastillas porque Dios extendió su brazo misericordioso y me mandó unas gotas que me están oxigenando y en esa oxigenación, entonces se me quitaron los dolores de cabeza. Pero si dejo de tomar las gotas, los dolores de cabeza van a volver. ¿Qué es lo que me ha faltado? Fe para creer que el Señor puede sanar la raíz de esa enfermedad. O sea, yo no soy quien para decirle, hermano, no sea incrédulo. Yo no puedo señalar a nadie de incredulidad. Señalo la incredulidad natural que hay en todos nosotros. ¿Cierto? Y así el Señor me libra de ser un maestro que se pone como si él no pecara. Y va a recibir la condenación por estar señalando el pecado de los otros sin que señale su pecado primero. Entonces aquí yo no estoy como el Señor Jesucristo, que podía señalar. ¿Y por qué podía señalar? Porque él no había pecado. Sin embargo, él no vino a señalar para condenar, sino que vino a señalar para que las personas que fueran señaladas se arrepintieran y no fueran condenadas. Él es la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces muchas veces no queremos ir al Señor Jesús porque en el fondo Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y yo no quiero hacer eso. Entonces no voy al Señor, no voy a la luz. Y esa es la condenación. ¿La condenación cuál es? Bueno, que no quise ir a la luz para que mis obras malas fueran reprendidas. Yo doy gracias al Señor. Que el Señor Jesucristo ahora como el sumo sacerdote nos examina de la manera que absolutamente nadie puede examinar. Nadie puede examinarnos como el Señor Jesús. Él es el médico por excelencia. Él sabe cuál es nuestro problema. Él sabe que nuestro problema de salud está relacionado con una condición pecaminosa a veces, no siempre. Hay otras veces que no. Hay otras veces que no. Por ejemplo, si yo voy, me caigo, me tropiezo y me rompo una pierna,
y tengo que ir donde un médico para que me entablille, pues eso no fue porque pequé. Tal vez me distraje, me tropecé o alguien me golpeó y bueno, me toca ir a donde el médico para que ponga en orden mi pierna. Pero hay otras situaciones en las que sí estamos enfermos porque hay condiciones pecaminosas en nosotros. Y la enfermedad es un semáforo de alerta que nos avisa que algo moral no está bien, que se tiene que poner en orden. Algo que está relacionado con la obediencia al Señor no está bien. Entonces, hermanos, la obediencia a la palabra, eso se llama fe. Fe. Fe es una palabra compuesta de el conocimiento que viene de parte del Señor, que el Señor nos da acerca de su voluntad, y la obediencia a ese conocimiento. Cuando el Señor nos habla en una determinada reunión y nos muestra su voluntad, ¿qué es lo que el Señor espera? Hombre, que la hagamos. Y yo creo que es bueno. No lo digo por las personas que aquí no tienen cómo anotar, pero yo creo que es bueno y recomendable que yo pueda tener un cuadernito y en ese cuadernito, si el Señor me dice algo a mí, y yo lo pueda escribir para que no se me olvide. Ay, aquí el Señor me está mostrando eso. Esa es una condición mía en particular. Quiere el Señor entonces que yo haga este cambio. Listo, Señor. Gracias por darme luz, mostrar mi condición. Ahora sí, Señor, te pido que me ayudes para hacer el cambio. Entonces el Señor siempre va a estar allí con su poder, que es el Espíritu Santo, para que yo pueda, después de haber renovado mi mente, después de haberme arrepentido, pueda hacer el cambio. Y créame, hermano, que el Señor lo va a hacer. Porque es que el cambio no viene porque yo tenga la capacidad en mí de cambiar. No hay en mí esa capacidad, porque procedo de Adán, un hombre que está en la condición de pecado. Pablo, ¿cómo muestra esto? Pablo dice, bueno, yo sé que la ley de Dios es buena, es justa, es santa. Yo la veo y me digo, voy a cumplirla. Y encuentro una ley que dice, no codicies, Pablo. Voy a hablar en términos personales. No codicies, Julián. No seas codicioso. No codicies. Porque codiciamos. Nosotros está la codicia. La codicia realmente es amar lo que Dios no me ha dado. Lo que Dios me ha dado está bien. Dios me lo ha dado, me lo ha otorgado. Gracias, Señor, que me diste esto. Pero lo que Dios no me ha dado, yo lo quiero tener. Yo quiero tener la casa del vecino. Él me ha dado una casa, pero la casa del vecino me parece que es mejor. Entonces yo la codicio. Y trabajo para obtener la casa del vecino. Me vuelvo maquinador y logro hacer cosas hasta que ese hombre se muere o lo mueren y yo me quedo con la casa del vecino. Algo muy sencillo. ¿Por qué vienen las guerras? Porque los países codician los recursos naturales de los otros países. A ellos se les acaba el recurso natural. Se les acabó el oro, se les acabó el agua, se les acabó el petróleo, se les acabó, en fin, muchas riquezas naturales que son necesarias. ¿Qué hacen? Montan una guerra para ir por el petróleo. Y tienen una disculpa para montar esa guerra. Metieron a ese país en las peores. Ellos vienen como los salvadores y lo que hacen es que toman el petróleo. Yo no estoy hablando de nadie en particular, aunque algunos sabrán de qué estoy hablando. Pero estoy dando un ejemplo de la codicia que está en el corazón del hombre. Entonces, el apóstol Pablo
Ahora sí, vuelvo otra vez al apóstol Pablo. El Señor le dice, no codicies, Pablo. No seas codicioso. Pablo dice, listo, buena ley. Buena ley. No voy a codiciar. Cuando él se propone no codiciar, encuentra que dentro de él hay otra ley que lo lleva cautivo a la codicia y termina codiciando. Entonces, entra en un conflicto interior. No quiero codiciar, termino codiciando. ¿Qué pasa? ¿Qué hay dentro de mí? Pues, Señor, yo quiero cumplir la ley. Yo quiero obedecer tu mandamiento porque sé que es bueno. Pero hallo que dentro de mí hay una fuerza interior que me lleva a la codicia. Entonces Pablo termina diciendo, soy un miserable, soy un miserable, soy un miserable. ¿Quién me va a librar de esta fuerza interna que tengo en mí? Y Pablo le llama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque son los nombres que el apóstol da. Bueno, son los nombres que el Espíritu nos da para que podamos entender que es imposible desprenderse de eso. Un cuerpo de muerte era lo que le cargaban al hombre que había matado a alguien y lo había hecho injustamente, entonces le colgaban ese muerto. Y ese muerto lo amarraban de tal manera que él no se podía desprender y el muerto terminaba matando. Entonces el pecado termina por matarnos. Mi hermana María Victoria, ¿está entendiendo bien? Importante entender eso. Porque este es el evangelio y es fundamental. O sea, el evangelio no simplemente mira, el Señor es tu salvador y ya créelo. Bueno, pero ¿de qué me ha salvado? Entonces, Romanos es el libro que nos muestra toda una estructura legal que nos ayuda a comprender la grandeza de la salvación. Porque es que nos salvó de algo que era prácticamente imposible. Y Pablo lo muestra con ese ejemplo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé, hermanos, si ustedes han luchado con alguna condición. Yo sí. Se ríen, ¿no? Claro. Yo creo que todos estamos luchando con algo. Todos luchamos con algo. Y a veces esa condición dura. Y dura años. Y dura años. Porque hay condiciones en nosotros. Y el Señor quiere enseñarnos a ser creyentes, a poner la confianza en Él, no en nosotros, porque muchas veces intentamos en nuestra fuerza librarnos de esa condición. Pero Pablo dice, es imposible. No luche contra eso porque eso lo gobierna y eso lo mata, porque es una ley. Y esa ley se llama muerte y pecado. Bueno, Dios mío, si no existiera otra ley superior, yo no tengo esperanza. O sea, Pablo lo que está diciendo, soy un hombre sin esperanza. ¿Qué hay dentro de mí? Que es una fuerza que me lleva cautivo a ese pecado, a ese género. Porque, hermano, es un género heredado. Viene por herencia, viene por línea genética. No es algo que nació en mí, sino que procede de mis ancestros. O sea, está intrínsecamente relacionado en mi ADN. Se llama pecado. Entonces, el pecado no nació cuando yo nací o cuando cometí el primer pecado, sino que nació cuando Adán pecó. Pero cuando Adán pecó, tuvo muchos hijos y entre esos muchos hijos, muchos tipos de pecados se desarrollaron. Muchos. Imagine la cantidad de linajes que hay, la cantidad de familias
Pues la Biblia dice que el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo esa maldición. Llevó esa maldición y la clavó en la cruz. El acta de decretos que nos era contraria, que señalaba nuestra condición de ser pecadores y que nos acusaba, y al acusarnos señalaba, apoyaba mi condición y la hacía florecer, quedó clavada en la cruz de Calvario. Y luego dice, y expuso a los principados y a las potestades. Porque ¿quiénes son los que me acusan? ¿Quién es el que me acusa? ¿Quién es el que señala mi condición? El diablo. Es el diablo es el que señala. El diablo es el que me recuerda. El diablo es el que recuerda mi pasado. Yo no sé, hermano, si usted tiene algún familiar que le recuerda siempre su pasado. Créame que cuando eso sucede es el diablo en él. Dios está usando a esa persona para señalarte tu pasado. No es esa persona, es el diablo. Y a veces somos mensajeros más del diablo que del espíritu. A veces estamos recibiendo un impulso, un pensamiento, una sensación que procede de Satanás. Procede porque hay una conexión entre el diablo y la carne. Claro, la carne es la condición pecaminosa, pero es agitada por el diablo. El diablo es el que la agita para que se levante. Claro, la torea, la puya la carne hasta que la carne se levanta y entonces ya ahora lo que tenemos es un monstruo que se ha levantado por la agitación del diablo. Y el diablo se divierte con nosotros de esa forma. Porque él sabe, eso es lo que él quiere. Él quiere afectar nuestro espíritu. Quiere afectar la paz. Quiere destruir nuestro estado emocional que está en paz. Es una batalla permanente, es una guerra constante contra tres elementos muy poderosos. Hemos hablado de eso. El primer elemento poderosísimo, y el rey de todos, el hombre viejo. Ese es el que duerme conmigo, del cual yo no me puedo separar. Ahí está, la carne, el hombre viejo. ¿Y quién es el hombre viejo? ¿Por qué se le ha dado ese nombre? Hombre viejo. Porque procede de Adán, que es el viejo hombre, el antiguo, el primero. Es Adán. O sea, todo lo que procede de Adán vive conmigo. Es la naturaleza pecaminosa adámica que vive conmigo. Y uno dice, pero Señor, ¿no me salvaste de esto en la cruz? Cuando moriste, ¿no me salvaste de esto? Sí, te salvé. Claro que te salvé. Pero ahora te corresponde a ti. Te corresponde a ti llevarlo a la cruz. O sea, ya he hecho la obra. Ya hice la obra, ya te he puesto en una condición de privilegio para que ofrezcas a Dios en sacrificio ese animal que hay dentro de ti. Ay, Señor, ya no tengo que sacrificar animales como era antes. Bueno, los animales eran un tipo de Cristo en la cruz. Pero es que dentro de nosotros hay un animal que está conectado con el alma y tiene pensamientos muy parecidos a los animales. Muy parecidos a un león, muy parecidos a una serpiente, muy parecidos a un miquito. Bueno, miren los animales y verán cómo es que ellos se comportan. Y así es el alma. Así es el alma. Animal, terrenal y diabólica. Por eso Dios puso al hombre sobre los animales para que se enseñoreara de la creación. Y resulta que ahora, por el pecado, todo lo que procede de esa condición le gobierna. Gobierna al hombre. A menos de que el hombre entienda. Si el hombre no entiende, entonces seguirá siendo gobernado
por un género animal. El alma que no ha sido salvada, entonces es como una bestia. Como una bestia. Por eso al anticristo se le llama bestia. En el capítulo 13 de Apocalipsis, ese animal o esa alma o ese hombre en ese estado anímico es comparado con una bestia de 7 cabezas. Imagínense la condición en la que ya el hombre ha avanzado en su condición pecaminosa después de 6.000 años de pecado. Porque es como si el hombre fuera aprendiendo a ser cada vez más perverso, a parecerse cada vez más a los animales. Y ese último animal no lo encuentras en la tierra. Es algo que está como conformado de los animales más terroríficos que hay en la tierra. Es un conjunto, ¿sí? Que lo aprisiona y lo gobierna y se expresa como una bestia. Terrible, terrible, terrible. Su manera de pensar es absolutamente terrible. Dice que tiene boca de león, o sea, su hablar es como el león. ¿Y cómo habla el león? El león ruge y por eso, por ese aspecto que tiene el león se le llama el rey de la selva. Entonces, imagínense ya cómo es la cosa. El hablar del león, que es el hablar de Satanás. Porque, ¿qué dice la escritura? Que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios para que ese león rugiente que es Satanás no nos devore. Amén. Sí. No, el león es terrible. Pero luego dice que tiene patas de oso. ¿Y cómo es el oso? El oso es un animal plantígrado. Y si usted mira las patas del oso, tiene unas uñas larguísimas. Y está hablando como del poder, ¿no? De pisotear todas las cosas. Entonces las pisotea. ¿Sabe lo que es pisotear algo? Lo vuelve añicos. Pero tiene cuerpo de leopardo. O sea, ahí habla de la agilidad. El leopardo es un animal muy ágil, muy rápido, comparado con los griegos, que eran supremamente rápidos, más rápidos que los persas, que eran comparados con el oso. Por eso le ganaron a los persas, por la agilidad, por la rapidez. Entonces, fíjese que ese hombre de pecado, ese hijo de iniquidad, hombre de pecado, hijo de iniquidad, que es la bestia. Tesalonicense le llama el hombre de pecado el hijo de iniquidad, que tiene la osadía de creerse Dios, al punto que se va a sentar en el templo de Dios como si él fuera Dios. Esa es la osadía del hombre que ha llegado después de 6.000 años a creer eso. Y todo eso lo ha logrado creer por todo lo que se ha movido a lo largo de 6.000 años en apostasía. Porque la verdad es que Dios quiere salvar al hombre para que el hombre no manifieste esa condición pecaminosa en su alma. No la manifieste. Pero mire lo que dice Tesalonicenses, que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que se pierdan. Y eso lo relaciona con el anticristo, lo relaciona con los días finales, lo relaciona con el estado en el que el mundo va a estar en el tiempo de la venida del Señor Jesús. Lo relaciona con el estado de la iglesia, que puede ser afectado, y de hecho ha sido afectado por el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, el mundo en el que estamos viviendo, hermanos, también tiene un gran poder. No solamente el hombre anímico,
La carne. También la carne viviendo en un mundo como en el que estamos viviendo. Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo, aparentemente por la tecnología, es un mundo ideal, pero es un mundo perverso, es un mundo contra Dios, es un mundo que se ha levantado en altivez. Y hoy en día uno ve ahorita a los presidentes decretando leyes a favor del aborto, ideología de género, LGTB. Mira el presidente de los Estados Unidos, la campaña fuerte a favor de los LGTB. Entonces, ya estos hombres que están gobernando las naciones tienen la mente del anticristo. Están de acuerdo con el espíritu del anticristo. Ya las naciones fueron entregadas al espíritu del anticristo. Y la iglesia está dormida sin discernir de qué se trata de estas cosas. Yo pienso que Satanás, la mejor herramienta que ha podido encontrar Satanás fue la tecnología, los medios para así, con toda esa cantidad de medios, televisión, internet, radio, todo eso empezó a meter la mentira. Claro. El hombre ha acelerado mucho la maldad. La maldad se ha acelerado al punto que el Señor dice que cuando Él venga no va a hallar fe en la tierra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, hermanos, vivimos en medio de un mundo muy perverso que la iglesia debe resistir y debe confrontar, y para nada se debe aliar con la manera de pensar de ese mundo. Hoy en día, ¿en qué estamos, hermanos? Diego, hoy en día, ¿en qué estamos? Hoy estamos enfrentados a una situación mundial. Yo digo que es un engaño, porque ese engaño va a obligar a la mayoría, bueno, a todo el mundo, digo, no a la mayoría, sino a todo el mundo, porque todo el mundo va a ser puesto bajo la obligación de tenerse que vacunar contra el COVID-19. De modo que la cosa es complicada, porque algunos ven como bendición esta vacuna, porque dicen que los va a librar, pero en realidad lo que viene detrás es muy complejo. Yo no voy a hablar de eso ahora, no soy un experto. Y si me meto en el terreno, seguramente voy a decir cosas que no son. Pero lo que quiero decir, hermanos, lo que quiero decir es que debemos batallar. Debemos batallar, porque las fuerzas se están incrementando. Las fuerzas del mal están tomando el poder. Se están engrandeciendo. Ya pareciera ser que todo lo que es el reino de Satanás, que es el que engaña a las naciones, ha sido soltado para que cumpla con su propósito de engañar a las naciones y llevarlas contra Cristo. Eso es algo que ya uno lo ve. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos realmente a salir adelante? ¿Cómo vamos, como una iglesia que debe discernir, va a salir adelante? Bueno, madurando. Si nosotros no maduramos, si nosotros no batallamos contra ese poder interno, no vamos a poder batallar contra el mundo, y mucho menos vamos a poder batallar contra el príncipe de ese mundo. O sea que Satanás está sobre el mundo, y el mundo afecta nuestro entorno, y al afectar nuestro entorno influencia a la iglesia. Nos influencia a nosotros, nos afecta. Hay mucha información en internet que hay que tener cuidado con ella, porque no todo lo que se dice en las redes, no todo es cierto. No todo. Hay cosas que se dicen, yo las oigo, pero hay que filtrar. No podemos tragar entero todo lo que oímos. Y mira que el mejor filtro es la iglesia misma, porque
escuchamos afuera y venimos aquí y a través del Espíritu, en la presencia del Señor, el Señor nos va ayudando a decantar Correcto. toda esa fuente de información. Sí, exactamente. Es la iglesia, y más que la iglesia, es la palabra del Señor. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, la cual funciona como una lámpara. Una lámpara es necesaria en las tinieblas, porque estamos en un tiempo muy, muy tenebroso, o sea, engañoso en extremo. Y hermanos, la iglesia no va a salir adelante a menos de que haya vencido sobre esa condición interna en la cual ella se encuentra. Mire que Apocalipsis 12 dice lo siguiente. Hablando de eso, ustedes han leído Apocalipsis 12. Voy a mencionarlo rápidamente. Es una visión que tiene el apóstol Juan. En esa visión él ve a una mujer que está encinta, en dolores de parto. Pero tiene una característica, está vestida del sol, coronada de 2 estrellas y con la luna bajo sus pies. Y a punto de dar a luz. Pero en esa misma visión también ve a un dragón que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una gran cola que arrastra a la tercera parte de las estrellas. La Biblia dice que ese dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, miren lo que se ha convertido la serpiente antigua. Mire en lo poderoso. De una serpiente se ha convertido en un dragón. ¿Quién le ha dado la comida para que crezca de esa forma? ¿De qué se ha alimentado la serpiente? El Señor dijo que iba a ser rastrera y que se iba a alimentar del polvo de la tierra. O sea, se iba a alimentar del hombre mismo. El hombre es polvo. Se iba a alimentar de la carne. La carne alimenta a Satanás. Si nosotros le damos lugar a la carne, le damos lugar al diablo. Y si es condición de carne no se resuelve, el diablo en nosotros crecerá hasta el punto que nos va a someter y ya no va a haber manera de salir de esa condición. O sea, el asunto es complicado. Porque, mire, hay muchas palabras que nos muestran esto. Tesalonicenses dice que el día del Señor no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Correcto, la conocemos, ¿verdad? Y luego dice que ese hombre de pecado es el que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, él se cree Dios. ¿Y quién es el que se cree Dios? El que ha llegado a un estado mental tan loco que él piensa que es como Dios. ¿Y cómo es Dios? Independiente. Aunque se ha hecho dependiente. Fíjese, qué curioso. Dios no necesita de nada ni de nadie, pero se ha hecho dependiente. Se ha hecho dependiente. Y se ha hecho dependiente de nosotros. Porque Cristo es la cabeza que tiene un cuerpo y el cuerpo depende de la cabeza depende del cuerpo. O sea que al habernos dado esta salvación y al habernos hecho su cuerpo, depende de nosotros. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos para madurar a fin de que Él pueda reinar. Eso es lo que dice Apocalipsis 12. ¿Por qué lo dice? Porque la iglesia ha llegado al estado de la madurez. Porque la iglesia cuando llega al estado de la madurez es arrebatada a fin de ser llevada al lugar donde está el trono. Y no estoy hablando de un arrebatamiento como el arrebatamiento que se nos ha enseñado, de cuerpos. No, yo creo que es un arrebatamiento en el espíritu para poner a la iglesia en ese lugar donde Cristo reina, en los lugares celestiales, claro, donde está la autoridad.
donde está sobre principados y potestades, donde se ha podido vencer sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. ¿Me entienden, hermano? O sea que si nosotros no recuperamos esa posición, entonces, ¿cómo es que el Señor va a hacer lo que quiere hacer? Si lo que quiere hacer lo va a hacer es con su cuerpo, aquí en la tierra. Cosas que el Señor quiere hacer y va a hacer, las va a hacer desde la tierra porque está conectado a la tierra por medio de un cuerpo que es la iglesia. Entonces, esa mujer que va a dar a luz, dice que ha dado a un hijo. Ese hijo es tecnón. La palabra tecnón significa inmaduro. Pero enseguida dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ese hijo, mire que traduce hijo, hijo, pero porque no puede usar las dos palabras griegas que son tecnón y huios. Por eso nos perdemos mucho del entendimiento de lo que la palabra quiere darnos al mostrar que el hijo que da es un hijo inmaduro, pero el hijo que madura, que es el huios, ya puede ser arrebatado para Dios y para su trono. Entonces hay que madurar. ¿Me están entendiendo? Si nosotros no maduramos, vamos a estar bajo los poderes de la carne, los poderes del mundo y los poderes de Satanás. Pero cuando el hijo es arrebatado, algo ocurre. Algo ocurre. Y es que Satanás es vencido. Y cuando Satanás es vencido, porque no somos nosotros los que lo vencemos, aunque lo vencemos por medio de nuestra madurez, pero quien lo vence es Miguel y sus ángeles, porque hay una lucha en los lugares celestiales entre el dragón, que arrastra la tercera parte de las iglesias, las estrellas, y Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles son mayoría. Podrían derrotarlo, podrían vencerlo, pero todo está conectado con la iglesia. Todo está conectado con el estado de madurez de la iglesia. Entonces, cuando Satanás es vencido, dice que es arrojado a la tierra. Y dice, y ellos le vencieron. Ahora no dice, y él, o sea, no es el hijo varón, como él, entendido como un individuo, sino que este es un hombre corporativo. Ese hijo es un hijo corporativo. Tiene que ver con la iglesia, no es Cristo. Esto no es una profecía de Cristo o de Jesús, el que nació y luego también fue arrebatado. Es un tipo de lo que había de ocurrir con el cuerpo de Cristo. Porque así como pasó con el Señor Jesús, así también va a pasar con la iglesia. ¿Qué pasó con él? Murió en la cruz. ¿Quiénes estaban en la cruz? Nosotros. ¿Qué pasó? Resucitó. ¿Y quiénes estábamos en la resurrección? Nosotros. Entonces, la cabeza y el cuerpo están íntimamente relacionados, pero el cuerpo debe manifestar en su proceso de madurez, debe manifestar algo que va a afectar los lugares celestiales. Sí, vamos a llegar a la estatura, al varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, ellos le vencieron. ¿Quiénes le vencieron? Bueno, los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que maduraron. ¿Y por qué maduraron? Mire, póngame atención. ¿Por qué maduraron? Maduraron porque tenían 3 elementos o armas de poder, que son las que vencen sobre el dragón. O sea, ya no es la serpiente, ya es el dragón. Ya son poderes enormes que se mueven en el mundo, que son vencidos por una iglesia que ha llegado a la madurez y que discierne. En su madurez discierne. Pero ¿cómo llegó a la madurez? Número 1, por la sangre del cordero. Entonces, si nosotros no nos queda claro que la sangre del cordero es la que hizo un trabajo para que tuviéramos perfectamente clara nuestra salvación en Cristo, vamos a tener muchos problemas con la acusación de Satanás. Porque Satanás va a ir a acusarnos
y, ay, sí, tenés razón. No, no tenés razón. El Señor Jesús nos perdonó en la cruz. Tal vez tienes razón sobre nuestro pasado, sobre que fuimos pecadores, sobre que hicimos y no hicimos, pero en la cruz el Señor Jesús nos perdonó. Entonces no recibo tu acusación, diablo. Mi conciencia no me acusa. Estoy perfectamente seguro y limpio, porque sé que el Señor me limpió. Número 1. Número 2, la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es la palabra del testimonio de ellos? ¿Cuál es el testimonio de ellos? ¿Cuál es el testimonio? La vida misma. Su vida misma. Sí, primero es que somos testigos fieles porque hemos vivido conforme a la palabra, hemos creído, y como hemos creído, entonces hay un testimonio en nosotros que se ve. Claro. Sí. Entonces, aquí está hablando de una vida consagrada, de una vida que ha oído y ha obedecido y da testimonio al mundo de que somos no solo hijos de Dios, sino que somos siervos de Cristo. Porque somos hijos, pero también somos siervos. Y como siervos servimos. Entonces es una vida de servicio al Señor, consagrada al Señor. Y solamente se puede tener eso por la fe, porque nadie sirve a menos de que le den una recompensa. Nadie sirve sin recompensa, pero servimos al Señor sin recompensa, porque nuestra recompensa ya el Señor nos dio todo, de modo que nuestro servicio al Señor es nuestra ofrenda, nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué recompensa vamos a pedir, Señor? ¿Qué recompensa? No, la recompensa la dará el Señor luego. No sabemos qué nos vaya a dar, pero le vamos a servir. Entonces, es una vida de testimonio delante de los hombres, delante de la iglesia, delante del mundo, y eso Satanás no lo puede señalar. Satanás no puede señalar nuestro pecado porque para nosotros es claro que el Señor murió por nosotros en la cruz. Tampoco podrá señalarnos y acusarnos porque vivimos delante del Señor y tenemos testimonio. Y lo tercero, muy importante, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que pero esto mire que hablo. Cuando una persona es capaz de entregar su vida, es porque ha llegado a la madurez de la fe. Ya puede servir, está dispuesto a morir, porque sabe que si el Señor también sirvió y murió y fue resucitado, a mí también me va a pasar lo mismo. De modo que yo no voy a cuidar mi vida como diciendo, no, cuidado, que no, yo no me puedo morir, yo quiero seguir viviendo y disfrutando de esta vida. No estamos para disfrutar esta vida. No estamos para comer y beber, sino que estamos para servir al Señor. Eso es realmente la vida que vence al mundo. Esa es la fe que vence al mundo. Y venciendo al mundo vence a Satanás. Entonces, nos habla de madurez, nos habla de ser hijos cuyos hijos maduros, que en ese estado pueden vencer a Satanás. Si vencemos a Satanás, entonces, o sea, ponemos la cabeza de la serpiente bajo los pies de Cristo. ¿Ahora qué queda? Ahora te has convertido en un testigo fiel que el Señor va a usar en el tiempo de la gran tribulación para salvar a otros, porque ya eres salvo completamente. Ya te salvaste a ti mismo, de ti mismo, ya te salvaste del mundo que atrae, ya Satanás no te señala, ahora tú eres un agente poderoso de cambio, como lo fue el Señor Jesús, que vino a predicar y a entregar su vida por los hombres. Entonces todo habla de madurez. Todo habla de negarnos a nosotros mismos. Eso es importante, porque es que el evangelio va hasta allá. El evangelio no solamente comienza diciendo Cristo te salvó. También el evangelio me lleva a que yo
ahora debo colaborar con el Espíritu Santo para que la salvación que se operó en el Espíritu también se opere en mi alma. Para que Cristo habite por la fe en mi corazón. O sea que la fe, que es el conocimiento del Hijo de Dios, me va a llevar a que Cristo cada vez sea más mi Señor. Y yo menos el Señor. Más la voluntad de Cristo, menos la voluntad mía. Porque voy conociendo realmente al Señor. Y mi fe va incrementándose. Y no hago las cosas simplemente porque sí, la fe del carbonero. No, en el conocimiento que tengo de Cristo, que ha sido dado por la revelación que el Padre da de él, entonces yo me voy moviendo. En la medida en que avanza mi madurez, avanza mi conocimiento, que viene por revelación, la gracia crece y en esa gracia puedo servir al Señor. Sí. Claro. Sí, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Entonces, yo creo que hasta allí podríamos hablar hoy, compartir esta palabra. Yo creo que ha sido corta, pero importante es que la podamos entender y que la podamos recibir y la pongamos en práctica. Porque, hermanos, hay que vencer la carne. Hay que vencerla. ¿Sí? Entonces, debemos ser conscientes de que hay una pelea que hay que hacer. Y entonces los vicios no me pueden dominar. Esos asuntos emotivos, esas cosas fuertes, no me pueden dominar. Porque eso es un asunto de la carne. Claro que Satanás está allí para apoyarme y para convertirme como en un títere de él. Yo no puedo ser el títere de Satanás, yo soy el siervo de Cristo. Lo más tenaz es que Satanás generalmente utiliza Así sí. de la calle, a cualquiera. No, a cualquiera. Para que no tiene el espíritu para sacarnos. Cualquiera que se encuentre en ese estado de carne, cualquiera es enemigo del espíritu. Entonces, el carnal es enemigo del espiritual. Es enemigo del espiritual. Y si la iglesia se encuentra en la carne, entonces es un problema porque es enemiga de Cristo. No puede ayudarle a Cristo en lo que Cristo quiere hacer. O sea, no da testimonio. Correcto. Entonces, Cristo necesita una iglesia que sea madura para que Él pueda usar a la iglesia en estado de madurez en lo que Él quiere hacer al final del tiempo. Porque el tiempo se está terminando, hay cosas que Dios quiere hacer y el centro de estas cosas se encuentran en Jerusalén, también en las naciones, también donde nosotros vivimos. Hay cosas que el Señor quiere hacer por medio de la iglesia, pero también va a usar algunos dentro de la iglesia para resolver el problema, que es el problema de Israel. Porque si el problema de Israel no se resuelve, el Señor no viene. Entonces la venida es retardada por nuestra inmadurez. Nuestra inmadurez retarda la venida del Señor. Entonces pongámonos las pilas, hermanos, y afirmémonos para poderle prestar un buen servicio al Señor, y al prestarle ese servicio al Señor, en su venida seamos encontrados fieles, siervos fieles que van a recibir recompensa, y no siervos infieles que van a recibir disciplina. Así es sencillo. Bueno, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla y a guardarla, para que tú, que le das crecimiento a la semilla, lleves esta palabra, Señor, que ha sido guardada en nuestro corazón, a germinar y a dar fruto. Ese fruto que es el fruto de la vida, del árbol de la vida, que es Cristo mismo, se manifieste en nosotros, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos la altura, el fondo, la anchura y la profundidad del amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Enséñanos esta palabra. Enséñanos la importancia de la fe, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. A madurar. Pero para madurar entonces vamos a tener que batallar. Vamos a ponernos firmes contra ese enemigo que quiere impedir que nosotros maduremos. Y no hablo de Satanás ni hablo del mundo. Hablo de nosotros mismos en la carne. Porque somos los que damos lugar, le permitimos a esos estados que no han sido transformados en nosotros continuar dominándonos, impidiendo que podamos desarrollar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pablo oraba para que Cristo fuera formado en aquellos a quienes Él les había dado la palabra. Y esa es la oración también, que Cristo sea formado en nosotros. Que podamos decir, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de Él. En la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que nosotros también, en esa misma fe, estemos dispuestos a entregarnos por los otros. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 El tratado que me mandó hoy usted, hermana. ¿Qué dice?